Con la caída de Bitcoin hacia los $98.000, ahora sí estamos en zonas de miedo extremo. Este era un punto de liquidez muy importante y con la capitulación del día de ayer estamos viendo un ligero rebote. Por otro lado, Bitcoin todavía no tiene cierres de velas semanales por debajo de la EMA de 50 periodos. En ciclos anteriores ese ha sido el indicador clave para confirmar el inicio de un mercado bajista. Y Bitcoin está haciendo un patrón muy similar al de abril, antes de ver un rally de un 35%. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando el gráfico de Bitcoin una temporalidad de 4 horas, vemos como el día de ayer caímos hasta los niveles de los $99.200, amplificando la caída desde máximos históricos a un total de un 21%. Evidentemente ninguna de estas velas de 4 horas cerró por debajo de esta invalidación alcista y en una gráfica semanal evidentemente tampoco llegó a romper estos niveles. De momento estamos viendo un rebote después de coger toda la liquidez de estos dos mínimos. En videos anteriores habíamos visto cómo había mucha liquidez entre la zona de los $100.000 y los $103.000 y lo más lógico sería que desde este punto tengamos subidas. De momento el precio de Bitcoin está experimentando un rebote de un 4%. Puede que volvamos a testear estos niveles en la zona de los $99.000, pero es importante retomar el soporte de la zona de los $107.000. Mi tesis para las próximas semanas es ver un rebote de estos puntos hacia la zona de máximos históricos, con unos precios objetivos de venta en torno a los $130.000 y los $140.000. Y personalmente creo que después de esos puntos sí vamos a ver una corrección de grado mayor, aproximadamente de un 50 o 60 el precio de Bitcoin, que nos lleve hacia la zona de los $75.000 o los $60.000 para diciembre del próximo año. Por supuesto que todo puede pasar y puede que sí hayamos visto los máximos del ciclo en esta zona de los $125.000, pero sería algo raro ya que nunca habíamos visto los máximos de ciclo con un sentimiento neutral e incluso de miedo y con un interés bajísimo. Más adelante vamos a hablar de todo esto. En este ciclo podemos ver cada vez que la EMA de 200 periodos cruza la EMA de 50 periodos, en este caso marcó los mínimos con una anticipación de 3 días. Y en esta ocasión, cuando pasamos desde los $49.000 hasta los $110.000, se vio este cruce 5 días después de haber visitado los mínimos. Por lo que puede que nos encontremos ante una situación similar. De seguir estas flechas y de seguir las EMAs continuando este patrón, nos da que aproximadamente para el 10 o el 11 de noviembre puede que se crucen. Y en este rango de fechas puede que se marquen los mínimos antes de ver ese fuerte impulso. También muchos están ahora mencionando la liquidez global y sí es cierto, el precio de Bitcoin ha tendido a correlacionarse. Cuando la liquidez global sube, Bitcoin ve impulsos y cuando ranguea también en esta zona aquí. Después, cuando Bitcoin pasó desde los $76.000 hasta la zona de los $126.000, también respetó la liquidez global, pero en las últimas semanas se ha descorrelacionado. Y si Bitcoin se sigue correlacionando con la liquidez global con un atraso de 75 días, puede que estemos cerca de ver un impulso que nos lleve hacia estos niveles en torno a la zona de máximos históricos. También, si nos vamos a una temporalidad semanal, vemos que en este ciclo se ha respetado la EMA de 50 periodos como un nivel de soporte. No se han visto cierres de vela por debajo de esta EMA de 50 periodos. Aquí estuvimos cerca, pero solo se llegó a retestear y se vieron los cierres por encima antes de un impulso de un 86%. Al igual que aquí, se vieron wicks por debajo de este nivel, pero los cierres de vela fueron por encima de esta EMA de 50 periodos antes de ver un impulso de un 57%. Por lo que estamos en una situación similar. El día de ayer llegamos a romperla hasta la zona de los $99.000, pero de momento estamos cerrando por encima. También un patrón que viene formando el precio de Bitcoin desde los últimos meses es un patrón de megáfono de esta manera. Juntando estos mínimos decrecientes con estos máximos cada vez más altos, nos queda este patrón. Y como ven, hemos visitado varias veces la parte baja de este nivel. El día de ayer llegamos, como menciono, a esa zona de los $100.000. Creo que en los próximos días podríamos ver un rebote hacia estos niveles en torno a la zona de los $130.000 y se alinea bastante con esta zona objetivo en este recuadro amarillo. Puede que tengamos fakeouts al alza como en estos niveles de aquí, pero en la parte de arriba que lleven a que el precio de Bitcoin supere la zona de los $130.000, por en torno a los $135.000 o los $145.000. Pero creo que en ese punto sí se van a marcar los máximos de ciclo.
Ahora, como menciono, el sentimiento está muy bajista del mercado de las criptomonedas y nadie sabe con certeza qué va a pasar. Si nos vamos a la dominancia de Bitcoin en una temporalidad diaria, vemos cómo hemos testeado esta línea de tendencia que viene siguiendo desde inicios del ciclo en la zona del 61% aproximadamente. Hemos hablado que es probable que rellenemos parte de esta mecha que se dejó el día de la liquidación histórica, y si se rellenara en un 50% llegaríamos a una dominancia para el precio de Bitcoin del 62%. Independientemente de lo que haga en los próximos días, ya sea que desde aquí veamos una ruptura a la baja o que tengamos este testeo a la parte de arriba antes de caer, creo que vamos a visitar niveles en torno a la zona del 50%. Y en ese punto se daría una rotación del capital de Bitcoin hacia las diferentes altcoins. De hecho, podríamos estar viendo señales de esto, ya que el Overs, que es el gráfico que muestra la capitalización total del mercado de las criptomonedas, ha subido más desde esa recuperación de Bitcoin, aproximadamente un 8%, mientras que gráficos como el Total desde ese momento han subido un 5%, por lo que en el muy corto plazo las altcoins con una menor capitalización están teniendo ligeramente más fuerza, y no creo que lleguemos hacia niveles del 45% o el 40% como en ciclos anteriores, pero sí creo que podemos llegar, como menciono, a estos niveles del 50% en el que se vean excelentes puntos de ganancia para las altcoins. Evidentemente, en caso de que sí haya empezado el mercado bajista, es muy probable que la dominancia siga subiendo. Y como he mencionado, esto sería tremendamente negativo para los inversores en altcoins, pero también para los exchanges y todas las instituciones que tienen intereses detrás, porque sí se vea esta caída, ya que para los próximos meses o para los próximos años no habría incentivos de invertir en Bitcoin si ofrece una mejor rentabilidad que las altcoins y tras de eso con un menor riesgo, por lo que actualmente estamos en un punto crítico. Si nos vamos al índice del dólar, vemos como claramente la tendencia desde el año 2022 es bajista, pero actualmente en el corto plazo está testeando este nivel de resistencia. En agosto de este año llegó a estos niveles de la zona de 100 y luego experimentó una caída que dio origen a subidas del 20% en Bitcoin. Estamos ante un patrón similar, una subida en los últimos 5 días con fuerza, por lo que puede que estemos cerca de ver esa caída. Esto se alinearía bastante con la dominancia de USDT, la cual también ha subido, y creo que para los próximos meses, aproximadamente para diciembre o enero, vamos a ver una caída de la dominancia de USDT que nos lleva a niveles en torno al 4%, en el que se marquen zonas de ventas antes de seguir ver los máximos de ciclo y que empiece ese mercado bajista en el que la dominancia suba hasta niveles del 8%. Catalizadores que podrían dar sustento a esto es la gráfica del oro. Como vemos, en una temporalidad diaria está en un patrón lateral bajista. De continuar con este patrón sería positivo, ya que parte de este dinero rotaría hacia el sector de las altcoins. También el día de hoy el Nasdaq, el Russell y el SP500 están cerrando en positivos, y Bitcoin en el medio plazo tiende a correlacionarse con estos activos, aunque como vemos desde el día de la liquidación histórica, con esta caída el SP500 se encuentra un 5% por encima de esos niveles, mientras que desde ese día Bitcoin se encuentra justo en esos niveles. En cuanto a Ethereum, en una temporalidad diaria rompió este rango y llegó a buscar resistencia en esta zona, los $3.400. En una temporalidad diaria sí llegó a cerrar por debajo, pero recordemos que la invalidación alcista en una temporalidad semanal, es ver cierres de vela por debajo de la zona de los $3.400. Quedan 4 días para el domingo y todavía hay oportunidades de cerrar por encima de estos niveles. Para el medio plazo me mantengo alcista. Si correlacionamos el patrón que hizo Bitcoin cuando intentó romper sus máximos históricos, hemos visto cómo Ethereum está haciendo un patrón similar. Después de esta subida está haciendo un gran periodo de acumulación en estas zonas, y puede que estemos cerca de ver ese impulso que nos lleve a esta zona en torno a los $5.500 o los $6.000 para mediados de diciembre. En la página de CoinMarketCap estamos en un nivel de 20/100 según el índice de miedo y codicia. En videos anteriores hemos visto cómo era muy probable visitar niveles de miedo extremo por la gran capitulación que ha habido en estos días, y estamos justo ahí en ese punto, y normalmente se suelen dar los mejores puntos de compra con un sentimiento del mercado tan negativo. En cuanto al sentimiento de la bolsa, también se encuentra entre los niveles de miedo y miedo extremo, y recordemos que la bolsa está muy cercana a máximos históricos y hay muchos catalizadores alcistas para los próximos días. Siguen a favor las posibilidades de ver una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés del 10 de diciembre, lo que facilitaría el crédito. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, estamos en esa etapa en la que se suelen ver los máximos, aproximadamente en octubre, noviembre o diciembre, pero recordemos que los máximos fueron de momento en la zona de los $126.000 y se marcaron con un interés bajísimo en Bitcoin.
En el ciclo del 2021 llegamos a estar en un nivel de interés de 100 sobre 100. Actualmente estamos en un nivel de 20 sobre 100, un interés bajísimo. Aparte de esto, si nos vamos al top de descargas de aplicaciones relacionadas con cripto, como Coinbase y Robinhood, están en el top 200 aproximadamente. De no ver un repunte en esta gráfica hacia la zona del top 15, top 20 o top 30 aproximadamente, esto no nos estaría indicando que está entrando nuevo inversor o nuevo retail al mercado. Por lo que no cuadra haber visto los máximos de ciclo en la zona de los $126,000 con un interés bajísimo y sin una entrada al retail. Y recordemos, en cuanto a los rendimientos mensuales, estamos en noviembre, el cual es el mejor mes histórico para Bitcoin. Octubre es el segundo mejor mes y cerró en negativo, por lo que puede que los rendimientos que estemos acostumbrados a ver en octubre y en noviembre se vean en noviembre y en diciembre. Y experimentar un rendimiento no de un 40%, pero tal vez sí de un 25 o un 30% para Bitcoin nos estaría llevando desde estos puntos hacia la zona objetivo en torno a los $133,000. Y sí, en cuanto a los ETFs de Bitcoin, en los últimos 5 días han habido grandes salidas en total de aproximadamente $2 billones, pero recordemos que en total los ETFs acumulan más de $62 billones. También en cuanto a la reserva estratégica de Ethereum, las empresas han parado su nivel de compra en esta zona aquí en los últimos 2 meses, pero no están realizando ventas, y estas empresas tienen muchos intereses detrás porque Ethereum sí experimenta esa subida hacia la zona de los $5,000, $6,000 o incluso los $7,000. El sentimiento está extremadamente bajista y aquí cada quien tiene que hacer su propio análisis y actuar en base a lo que más probabilidades se cree que tenga. Yo en los últimos días he visto cómo Bitmain realiza compras de Ethereum, en este caso de 77,000 y de 82,000 unidades, por lo que creo que por todo lo que he mencionado anteriormente y por factores como esto, todavía queda un último impulso. También en cuanto al Alt Season Index, en una temporalidad mensual estamos en zona de sobreventa y en una temporalidad anual también estamos en zona de sobreventa. En el ciclo del 2021 llegamos a estar 3 veces por encima de este nivel en la zona del 75 y en el ciclo del 2027 llegamos a estar en niveles de 100 sobre 100. En este ciclo no creo que alcancemos a romper este nivel de la zona del 75, pero sí esperaría un repunte hacia la zona del 50 o 60. Importantísimo, en cuanto a la liquidez, vemos como en una temporalidad mensual la gran parte de la liquidez está por encima de la zona de los $120,000 y aquí no se ve, pero hay mucha más por encima de la zona de los máximos históricos. De llegar a la zona de los 120,000 se liquidarían $14 billones y en caso de que Bitcoin caiga hacia la zona de los 97,000 o 96,000 tan solo se liquidarían $2.6 billones, por lo que hay muchísima gente posicionada en short en estos niveles. Y después de las grandes caídas y el daño que se le causó a las posiciones en longs, creo que es momento de ver subidas hacia la zona, en primer lugar, de los $110,000. Se ve más claro en el mapa de liquidaciones como casi no queda nada por debajo y parte de la gran liquidez que había en máximos históricos disminuyó. Esto nos da señales de que parte de las personas que estaban en short en estos niveles tomaron beneficios en esta zona de aquí, disminuyendo la presión vendedora. Y actualmente lo más lógico sería recoger la liquidez en la zona de los $110,000 y en caso de llegar con fuerza a la zona de los $117,000, recordemos que está este imbalance de aquí y este vacío de liquidez, que muy probablemente llegar con fuerza llegaríamos a esta zona de los $124,000 y por llegar a estos niveles es muy probable ver máximos históricos. Y recordemos, con esta caída que tuvo Bitcoin limpiando toda esta zona de aquí, lo que causaría más dolor en el mercado es a la gente que se posicionó en shorts en estos niveles de aquí o aquí, no en esta zona de aquí. Veamos cómo son limpiados teniendo este impulso y ver cómo muchas personas que no compraron en este nivel de miedo terminan comprando más alto en la zona de los $120,000 o los $125,000. Por lo que en mi opinión, el ratio riesgo-beneficio de invertir en este punto de aquí con un stop loss hacia niveles en torno a la zona de los $94,000 o $95,000 por debajo de esta invalidación alcista son mayores al alza cuando Bitcoin tiene el potencial, a mi forma de las cosas, de llegar a esta zona de los $130,000 o los $140,000, que en este caso sería una operación con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3. Y si a usted le interesa Bitcoin y quiere conocer si es seguro invertir en este activo, puede ir a este video aquí donde explico por qué no solo es seguro, sino también por qué puede llegar a ser algo necesario. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.